Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo Arturo. va? Buenas tardes. Aquí, amigo, todo bien, corriendo, pero todo bien, positivo. Vamos que falta Hay poco. día y día. Sí, allá en Argentina mañana usted tiene ya feriado. Sí, somos muy Sí, católicos. No. O muy vagos. Sí, O, aquí somos menos católicos acá, tenemos el viernes no. o más trabajadores. no, pero en realidad es porque se Ah, no. juntó con otro feriado. Normalmente Ah, nosotros los jueves trabajamos, o sea, el jueves de Semana Santa se trabaja, pero justo se ha juntado con otro feriado nacional. Malvinas. qué bueno. Mire, qué, Claro, el qué de la... conveniente, ¿eh? Sí, Sí. No, qué bueno, qué bueno. Hermano, para algunos compañeros que claro, pues ahí como se rigen con el calendario chileno, bueno, ahí claro, más encima nos dijeron que mañana trabajábamos horario normal, así que peor. todo el día. Peor. Oh, Arturo, ¿y este fin de semana ustedes cambian el horario? Exacto, el Exacto, sábado nos atrasamos una hora. perfecto. Incluso ahí nos toca trabajar el fin de semana un ratito. Bueno, Para ustedes saben, ajustar. pues, ajustar. Así que, no, con el mejor ánimo. eh, No, no queda otra, es 2 veces al año nomás. Claro, justo este tocó como un fin de semana particular. Sí. No, pero ahí con los chicos de ingeniería, Crow, se hace entretenido. Créeme que la última vez estábamos en un carrete, incluso ahí tuvimos que interrumpir y bueno, que ahí ya espérennos que estamos trabajando y ahí ya volvimos a la pista. Un carrete, no Uh, sé, uh, Gastón, si uh, sabes lo que es una fiesta. fiesta, Yo, fiesta. yo estoy más cerca de ustedes, Arturo, así que conozco, estoy en Mendoza, Sí. así que Ah, viajo ahí va, seguido. se cruzan los modismos. Sí, sí. Y mi abuela era chilena, así que bueno, conozco bastante algunos Ya, qué términos. bueno. no quiero ¿Cómo le preguntar qué dicen tipo de a fiesta. la fiesta, le dicen allá? Ajá, sí, una fiesta. ¿Cómo? Una fiesta, ¿no le Una tienen joda. como Una 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 joda. joda? joda, claro, una joda. Ah, Sí. está buena esa, una joda. Hagamos una Sí, hay joda. varias. Ah. Voy a hablar a la Janet para ver si se suma con Dale. Betty, que es como Dale. mi par también, ¿ya? Pero un Mira, en poquito. realidad, Arturo, en realidad creo que lo que había organizado Janet es que primero estábamos la media hora contigo y después pasábamos con Betty para que, o sea, porque en realidad como queremos ver cada pipeline, por ahí no era necesario que estén los dos toda la Ah, hora, ya, pero perfecto. no sé si Janet si ella Sí, podrá no, participar o no. les escribo. Espérenme un poquito, chiquillos. Bueno, Yo no sé por qué sé si te tengo. Te tenía medio cordobesa. Nada. no, Mendocina. no. Menos mal que no se nota tanto mi tonada. No, no, no. He aprendido, ¿eh? Yo le saco la E, la, esas cosas que O sea, usamos nosotros, naciste en Mendoza, sí. toda mi vida, Toda tu vida. toda Ok, mi vida en Mendoza. bien. Pero bueno, como ya hace tiempo, bueno, igual es como que ahora acá en Mendoza se está usando quitar el artículo a las personas, ¿viste? En Chile también es igual que nosotros, la hace, sí, el Gastón. Bueno, yo de trabajar tanto con gente que no es de Mendoza, lo he Eliminado. eliminado, claro. En el interior en general mucho, qué sé yo. Creo que en Corrientes también. A mí me choca un montón eso. Pero bueno.
Ahora está peor porque tengo gente de, bueno, compañero de Ushuaia y bueno, una compañera de Córdoba que la nueva forma es que te le están cambiando los tiempos verbales. En vez de decir, por ejemplo, lo modificamos, ¿cómo es que dice el? No, dice eso. Claro, lo modificamos. No, Vamos a modificar, dice, lo no, dicen modifican. así, dicen lo modifiquemos. Lo modifiquemos, ahí está. Digo, no, Dios, maten al español, maten, denle un tiro y listo, ya está. Agonizar así por. Y el otro es el subjuntivo. Yo soy un viejo choto y me gusta mucho el idioma. Y el si podría me vuelve loco. Le digo, no maten Ah, el sí, sí, subjuntivo, sí. por favor. Pero bueno, ya está medio muerto ya el subjuntivo. Igual eso que decís es muy de Córdoba, Ah, ese de usar mal el tiempo verbal. Nosotros acá no lo usamos, no tenemos esa muletilla. bien. Pero uno de Ushuaia, no sé, Lucas. Ah, de usar ya también. Un par de veces tiró, no sé si lo conoces a Lucas, pero un par de veces tiró. Yo pensé que ¿A era en Lucas? joda, sí, pero conjugan mal. Bueno, cosa de viejo. Ya, chiquillo, hablé con Janet y me está comentando que está en otra reunión. Ya, Ok, así que démosle nomás. Yo por lo bueno, menos tengo por encima el objetivo, la idea es revisar los pipelines de GitHub. Sí, todo lo que nos quieras Ya, contar de lo que te guste, no te guste, los pipelines, y ya, bueno, y perfecto. mostrarnos un compartiendo poquito cómo pantalla, lo... sí, Sí, y cómo mira, es justo el. estábamos trabajando harto con los pipelines de Dataform y Composer, ¿ya? Que en el fondo van a ser las herramientas que vamos a utilizar siempre, ¿ya? O sea, ya saltamos un nivel de que antes teníamos solamente Data Fusion para hacer todo, extraer, transformar, etcétera. Ahora bien, solamente Data Fusion se va a evocar para extraer datos, sea de una base de datos X hacia la capa crudo y de ahí hacia adelante va a ser Dataflow, ¿no? Bien, Entonces, me voy a centrar en estos dos repositorios, Gastón, y ahí lo vamos iterando, vas preguntando y bueno, vamos conversando un poquito. dale, muchas gracias. Dime un poquito, voy a cambiar la base de datos. Bien, pues, ahora le voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, nosotros por cada dominio de datos tenemos un repositorio GitHub de Dataform, ¿ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los proyectos tienen tres ambientes? ¿Ya? En este caso estoy en el de cliente y el cliente tiene cliente de QA y producción, Tres ¿ya? proyectos distintos, uno por ambiente. Tres proyectos, exacto. Desarrollo y producción. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al de Dev, aquí los chicos tienen acceso a trabajar tanto a nivel de repositorio como a nivel del workspace que nosotros creamos en ambiente Dev. Obviamente para traernos la rama, ya más que nada traernos todo lo que se despliega en GitHub, como lo que estamos haciendo ahora y de aquí yo empiezo a desarrollar. En el fondo, la rama que estás viendo, o el workspace, vendría siendo una rama local que se trabaja a través de directamente desde BigQuery. Y acá los chicos comienzan ya a trabajar un poco los dataform. ¿Ya? Pregunta Arturo, ¿hay mucho lío de cuando hacen el merge de las ramas? ¿Hay mucho merge, conflicto de merge? Para allá voy, Gastón. Ah, ok, ok, Para ok. allá voy. Porque sí, si no pasaba ahí unos choques de equipo Mm, y discusiones varias. Así que si no ha pasado. con sangre y Eh, todo. O sea, cuando alguien te lleva algo a producción y que se ejecuta solo, claro, hubo sangre. Sobre todo los DAG.
Yo creo que más el problema lo tenemos en los repositorios de Compose, Ahí ¿ya? va. Porque claro, tú estás llevando DAC, tú arrastras entre ramas, te llevas el dataphone a veces de otro equipo, y Ahí. si el DAC que tú llevaste lo dejaste casi ejecución automática, claro, te lo gatilla en un ambiente que no lo tienes controlado por ambiente dentro del código del DAC y el horario, el start date time o el start day, ya lo tienes pasado, entonces se ejecuta automáticamente. Entonces no tienen esos recuerdos y eso hace que se gatille el dataphone que esté en el ambiente y bueno, el dueño de ese desarrollo no se da ni por enterado, ¿ya? Bien. Ya, volviendo un poquito al tema del dataphone, tenemos esta es la estructura del repositorio. Nosotros en definición tenemos producto, curado y crudo, ya haciendo alusión que este dataphone actúa en curado, este dataphone actúa en producto y este dataphone actúa en crudo. Ese se ocupa casi nada, porque obviamente lo que se lleva en crudo lo lleva Datafucho, Bien. ¿ya? Dataphone actúa en curado y en producto, ¿ya? Entonces, esta es como una estructura, de ahí nos vamos al repositorio, es como más que nada para ver de forma visual lo que nosotros estamos desplegando, ¿ya? Bien. Entonces, como las tablas, como lo habíamos hablado la vez anterior, las administra el área de ingeniería Cloud a través de Terraform, obviamente nosotros nos podemos colocar un incremental, tenemos que ocupar Operation para utilizar la misma tabla que ya está creada, ¿ya? Nosotros cuando empezábamos a hacer las pruebas de concepto, claro, a algunos chicos le ponían incremental y se borraba y se creaba la tabla de nuevo y se perdía la metadata, se perdían los signos, etcétera. ¿Ya? Entonces, operation. Obviamente acá colocamos un tag, que esto es relevante porque en el fondo desde el tag, cuando yo despliego en Composer, tengo que llamar a ese dataform para que se gatilla en tal horario. Bueno, aquí siempre somos bien rigurosos con América y Santiago porque para que siempre sea fidedigno la ingesta de información y el tiempo que corresponde. Y bueno, este es súper sencillo, chicos. Acá comenzamos con un log, ¿ya? Nosotros ocupamos mucho las tablas de log de inicio y final, ¿ya? Para todo, ¿ya? Independiente del servicio que nosotros utilizamos, siempre colocamos el flag para que nosotros es como nuestra primera línea de monitoreo o, no sé, pues, continuidad operacional. Ya todos tienen acceso a BigQuery y es lo primero que uno puede ver. Después ya entramos a capa 2 monitoreo, etcétera. Ya entonces para nosotros siempre es relevante. Acá va lo que es la regla de negocio. Bueno, no importa mucho aquí, ¿eh? Obviamente acá ocupamos mucho la referencia. Nosotros ocupamos distintas tablas de distintos dominios de datos y obviamente las cuentas de servicios de DevY y producción de Dataphone tienen que acceder a los datasets que nosotros citamos. Y las tablas obviamente también se citan de manera referencial, ¿ya? Nosotros aquí trabajamos con un arquitecto y hemos llegado como a este estándar de desarrollo, ¿ya? Lo que yo cito, por ejemplo, de otro proyecto, en este caso tabla de operación, que esta se llama tipo producto, acá yo hago la declaración. ¿Ya? La declaración de la tabla que yo estoy utilizando dentro del proyecto de clientes en este caso, ¿ya? Entonces, son sencillos, obviamente, aquí depende mucho de la regla de negocio de lo que uno quiera transformar o generar como producto, pero esta es la estructura básica de un dataphone que nosotros esperamos, ¿ya? También nosotros trabajamos mucho con la nomenclatura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos un cierto orden, creo yo, ya un cierto orden de desarrollo. Y como líder técnico también tengo que preocuparme que el equipo lo haga de esa manera, ¿ya? También tenemos una cuarta, también que ahí la tenemos de policía en caso de que alguien se quiere pasar de listo, cosas así. Pero tratamos de nosotros tener un estándar de desarrollo eh, en el fondo sea casi incluso transparente y que no sea distintivo de una persona, o sea, del equipo. Todo Bien. el equipo desarrolla de manera igual y cualquier persona del equipo lo puede tomar y evolucionar y iterar, etcétera.
Ya, esto es lo que es Dataphone a nivel de BigQuery, a nivel de un poco más visual o donde se ejecuta en sí. Ahora veamos el repositorio. Tengo un par de preguntas, Arturo. Dale nomás, ahora Esa sí. visión técnica es compartida por todas las células o digamos, cada tanto se juntan para compartir sí, Eh, Gracias por la pregunta, Gastón. Nosotros tenemos una reunión una vez al mes que se llama sincronización de datos. ¿Ya? Y perfecto. ahí Janet, que es nuestra jefa, nos junta a mí, nos junta a Betty y otros chicos de otros equipos que trabajan con datos y por lo menos yo tengo que hacerme cargo de dar todos estos lineamientos o hacer la bajada a los equipos. ¿Ya? Clarísimo. Nos pone, nos ponemos de acuerdo, mira, sabes que yo estoy desarrollando de esta manera y también estoy migrando estas tablas que tú en Proyecto X vas a utilizar. Entonces, hacemos una retroalimentación de todos los proyectos y vemos lo que se tiene que reutilizar, cuáles son las mejores prácticas, qué hay que cambiar. Oye, cambiaron las etiquetas finos, ahora van a ser de esta manera. Entonces, cada líder técnico tiene que hacerse cargo después de darle las bajadas a sus células. Ya, acá es una reunión netamente de líderes técnicos y Janet, ya, cada uno explica sus proyectos y bueno, salen estos pormenores o estas coordinaciones que hay que realizar. Muy bueno. Así que, Perdón, Arturo, que te voy a estar interrumpiendo. no, dale nomás. Salen deudas técnicas de ahí y después tienen algún backlog donde puedan, digamos, reservarse si surge alguna necesidad de alguna nueva herramienta o cualquier cuestión que surja de esas syncs que tengan que ver con alguna deuda técnica. Ahí hay un backlog como para poder suplirlas o queda en la sync y no sé si me estoy explicando. O Sea, sea, sí, sí. No, el ideal que la... Bueno, ahí se sumó Betty. El ideal que si un líder técnico ve que tiene una deuda técnica o alguien de su equipo a lo mejor no está desarrollando de la mejor manera, se le comunica a ese líder técnico y ese líder técnico lo tiene que corregir. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros trabajamos bajo los mismos proyectos de datos y la idea es que, como te explicaba, todos desarrollemos de una forma igual o equivalente en este caso. No sé claro, si pero te respondí la pregunta. sí, pero si vos en la sync determinás que, bueno, en el equipo determina que hay algo que ustedes desde haciendo punta, digamos, ustedes tienen una nueva idea, ¿hay un seguimiento de esa nueva idea o queda en el mensaje y después, bueno, cada equipo luego ve cómo lo implementa, cuándo lo implementa? ¿Me entendés, no? O sea, para termina habiendo mucha separación entre tu equipo y el resto cuando vas después de las syncs o no, o en realidad se traslada la idea y la deuda técnica entre equipos siempre está reducida. Es que por eso, por ejemplo, yo con Betty, que es mi compañera, mi par que se sumó ahora, estamos bien entrelazados porque trabajamos casi en conjunto en algunos proyectos en común, ¿ya? Y en algunas migraciones en común. Ahí la comunicación fluye y con Betty estamos muy alineados en desarrollar de la misma manera. También tenemos otro equipo otro líder técnico, Pablo, por ejemplo, pero que tiene otra jefatura. Y claro, pues se da a veces de que se entrega el mensaje en esta reunión que te hablo, que se realiza de manera mensual, si no me equivoco. Y bueno, esa jefatura con Pablo tiene que velar si se cumplen o no esas deudas técnicas, ¿ya? Nosotros apelamos al profesionalismo, apelamos de que si nosotros estamos viendo, porque yo soy el líder técnico de analítica de datos, si estamos viendo que eso no se cumple, la jefatura, que en este caso es Piera, que es un par de llanes, tiene que velar de que Pablo cumpla con eso. ¿Ya? Lamentablemente a veces funciona, a veces no funciona. Como te digo, acá estamos trabajando con profesionales, pero sí hay jefaturas que se tienen que hacer cargo en caso de que llegue arquitectura, que llegue seguridad y que llegue también gobierno de datos y vean que lo que se ha desarrollado, que a pesar de que se dieron los mensajes, si no está cumpliendo con los lineamientos, debiesen tener esa instancia de llenar su backlog de su célula y realizar las correcciones correspondientes.
Ok, pero no hay un proceso formal en la que ustedes estén con un dashboard de Jira donde compartan el backlog Tenemos un tablero en Jira donde se comparten los proyectos, ¿ya? Y un poco los avances de cada uno de ellos. Pero respecto a estos temas de, de deuda técnica. de deudas técnicas, gracias Gastón, claro, esa es por No lo se menos el flujo evidencia. que nosotros tenemos. No No se se evidencia. Ahí evidencia va. solamente los avances de los proyectos. Perfecto, Dale, perfecto. Betty. Hola, Betty. Betty es mi par por si Quizá acaso, hola, ¿no? Ujú. Hola, Betty. quizá a lo mejor ya lo dijiste porque disculpen que llegué atrasada, Sí. pero a lo mejor voy a compartir mi experiencia cómo funciona en el proyecto acá, que probablemente es parecida en otras. En nuestro caso, nosotros hacemos una planificación anual con la BIO, donde hacemos el levantamiento de todos los módulos nuevos que ella va a levantar durante el año, porque ella va a un petit y pide todo el presupuesto aproximadamente en esta fecha, entre enero y febrero, marzo. Entonces, nosotros lo que hacemos, ella nos levanta todos los módulos que va a pedir al pedir y que le van a aprobar presupuesto y en ello está incluida la deuda técnica de nuestros desarrollos. ¿Por qué? Porque la deuda técnica igual implica también un costo en tiempo que también igual después se traduce en dinero. Entonces, igual nosotros lo incluimos en ese roadmap, que lo conversamos en conjunto con la PO, con la jefe de proyecto, y lo reprogramamos y está en Jira. Y está dentro del mismo Jira, pero no sé si a lo mejor tú quieres saber si lo tenemos en un Jira aparte como deuda técnica o en el mismo proyecto. Nosotros lo abordamos en el mismo Jira del proyecto. Ok, ok. Sí, no, la idea era si distintas células van todas alineadas dentro de la excelencia técnica y están en sincronía y si no lo están, si hay alguna forma de visualizar esa diferencia, ese gap técnico que no debería existir o debería ser minimizado. Era un poco esa la idea, pero creo que más o menos me quedó claro que sí, que hay un backlog, ¿no? Mira, yo primero quisiera que me aclararas qué consideras tú como excelencia técnica, porque en distintas partes existen muchos conceptos respecto de la Claro, claro, claro. excelencia técnica y acá es un concepto sumamente amplio. Claro, claro, Entonces, claro. No, porque al claro, principio hablamos con Arturo de que él claro, hacía punta, digamos, con algunas ideas o cuestiones de innovación o mejores prácticas o lo que fuere. Y me surgió la duda de cómo eso después desparramaba para el resto de las células, digamos. Si había un mecanismo formal como para que el resto de las células sincronizaran. Pero bueno, era un poco tener una idea, ¿no? No, tampoco es tan, la verdad que no es tan importante. En realidad la pregunta, yo veo dos canales, así en simple. En simple veo dos canales. Uno, tenemos una reunión periódica que es entre células, donde nos intercomunicamos distintos dolores y en algunos casos replicamos soluciones que tiene una célula con otra, que en el caso de Arturo que hemos replicado algunas cosas prácticas que son mejores que las nuestras y las hemos adoptado. Eso es un punto. Pero también hay otro definitor con el cual nosotros trabajamos mano a mano y siempre en constante consultoría, que es nuestro arquitecto de cabecera, nuestro arquitecto de datos y nuestro arquitecto de aplicaciones le llamamos, porque es como más las APIs, etcétera. mm, Ya el otro mundo está más o menos separado en nuestro proyecto. Ahora bien, hay algunas cosas que están estandarizadas, si es que te refieres a ese nivel o algo más técnico. En cuanto a ciertos procedimientos, para ciertas herramientas sí existen algunos estándares, pero para otros son súper nuevos porque estamos adoptando algunas herramientas que son sumamente nuevas y claro, todavía están en maduración. ok. Pero por nuestro lado, yo las solicito cada vez que puedo. El punto está los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta de maduración de eso los da arquitectura, entonces no los doy yo. Entonces,
esos procedimientos o estándares a veces se tardan un poquito más y nosotros la velocidad que tiene al menos en nuestro caso, en nuestro proyecto, es una velocidad de 3 por 1 diría yo. Entonces, en algunos casos, solo en algunos casos alcanzamos a adoptar las prácticas desde el punto en que nos dan la bajada y en las que quedaron hacia atrás ya no alcanzamos porque la velocidad que 3 por 1 que tenemos nosotros no conversa del todo con la velocidad de los estándares que están ahí eh, dados. Bien, Entonces, a veces recurrimos más al compañero del lado, que sería Arturo, que tiene más o menos una velocidad un poco similar o quizás en consecuencia con nuestros tiempos. claro, Eso es como lo que a grosso modo. clarísimo. Perfecto. Gracias. Le estoy explicando los pipelines de GitHub por si acaso, Betty. Eso es lo que Ya, estamos presentando ahora. ah, ya, ok, listo. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí, Gastón, nosotros, por ejemplo, lo que estábamos viendo acá se traduce en esto, ¿ya? Nosotros, tres ramas oficiales, release, develop, release y main, ¿ya? Y si te das cuenta, la estructura de carpetas que está acá se replica perfectamente también en el repositorio. Bueno, el repositorio hacia a Dataform, ¿ya? Eh, Definition. Acá definimos las carpetas y acá está la capa producto en este caso y es donde nosotros vamos alojando los dataforms. Como te decía, los chicos pueden replicarse la rama develop, hacer una rama local y trabajarlo de manera casi como SQL entre BigQuery y formar su archivo y después desplegarlo en develop a través de CICD o lo pueden trabajar de esta manera, ¿ya? Entonces, ambos lados son válidos porque van a llegar también a la rama develop y obviamente también pasan por un pull request, etcétera. ¿Qué es lo que uno esperaría un poco, yéndonos ya a la parte más técnica? Porque esto solamente mueve archivos SQLX de un ambiente a otro, no tiene nada de otro mundo, ¿ya? ¿Cuál es nuestro mayor dolor? El tema de las cuentas de servicio, ¿ya? Mm, ¿Cuál es el problema puntual que ha pasado? Nosotros tenemos una cuenta de servicio por cada despliegue, o sea, una cuenta de develop, una cuenta de release, una cuenta de main. Cada cuenta tiene que tener los permisos de Dataphone que corresponden y también los datasets donde van a apuntar o van a leer información, ¿ya? bien. Pero también tienen que estar asociadas con las cuentas de servicios de los despliegues de GitHub mismo, ¿ya? Porque tiene que actuar un poco como ejecutor de las cuentas de Dataphone al momento de ir desplegando. Vendría siendo como siempre se me olvida el nombre técnico, pero el quien gatilla o tiene el permiso de gatillar esa cuenta de Dataphone para los despliegues. Ya, el error, mira, te voy a mostrar el Ok. error para Yo pensé que estabas hablando de esas cuentas. Cuando hablaste de las primeras, ¿cuáles eran? Porque ahí me mareé. la O de, sea, tú tienes las de Dataphone, sí, ¿ya? para desplegar. Para desplegar y tienes las internas de GitHub que utiliza el equipo DevOps, ¿ya? Ah, Son otras, y yo también un poco lo he ido aprendiendo en el camino. ok, ok. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos ha presentado? Que tenemos, te voy a mostrar el de colaboradores, parece que ahí lo tengo, que ya lo hemos ido resolviendo en el camino, por eso ahora no los tengo, pero las cuentas de servicio, para hacer un resumen, y ahí disculpen que a lo mejor suene enredado, las cuentas de servicio de despliegue de GitHub, no Sí, de Dataphone, tienen que tener permiso para yo gatillar la cuenta de Dataphone al momento de desplegar, ¿ya? Entonces, estas cuentas internas tienen que tener, claro, los permisos de Service Account User claro, para sobre la cuenta de personarse. Dataphone. Claro, claro. Bueno, ahí está la palabra, Gastón, que no recuerdo, Claro, sí. interpersonal. Sí, impersonarse, Eh, claro. entonces, por ejemplo, para este repositorio de clientes, recién después de 2 semanas pude desplegar a release y Bien. probar un desarrollo, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay todavía una inmadurez, Sí. no del área de Devo, sino del área de seguridad.
El área de seguridad es quien se encarga de configurar las cuentas de servicio, ¿ya? Entonces, claro, el repositorio en sí tú lo ves y es totalmente, no tiene nada de otro mundo, ¿ya? Aquí solamente estoy moviendo un SQL de un lado a otro, prácticamente el data function es bien similar, ¿no? O sea, estoy moviendo JSON de un ambiente a otro, ¿ya? Pero si la cuenta de servicio que te cuento no es interpersona a la de Dataform, el despliegue se te cae, se te cae, se te cae, se te cae. Lo mismo nos pasa cuando se configuraron las cuentas de servicio de Composer, ¿ah? Para gatillar un poco el despliegue y también la ejecución desde Python a dar la orden, a buscar los tags y gatillar los dataforms. Entonces, han sido más temas de seguridad, ¿ya? Temas de tener madurez, de qué roles yo tengo que configurar, perdón, al momento de ejecutar, ¿ya? Sí. Ese ha sido como uno de los talones de Aquiles que hemos tenido. Es como que Y, falta. y, y- Ah, perdón, dale, dale. no, no, no. Es como no hay un Con- concepto de self-service ahí, no es que ustedes estaría genial que ustedes pudieran pedir directamente a través de una aplicación las cuentas y que después quede registro y otra cosa, pero tienen que pedir los permisos, los roles y eso es toda una ejecución que hace el área de seguridad a mano, evidentemente, ¿no? Para terror sí, Sí, sorpresas. sí, sí. las cuentas de servicio de Dataform, por ejemplo, nosotros las tenemos. Nosotros, no, nosotros solicitamos autónomamente como líder técnico dónde tienen que apuntar, dónde van a leer información, dónde van a ingestar información. Lo que nosotros no tenemos gobernanza es el tema de que, por ejemplo, estas cuentas de servicios que te hablaba del despliegue como tal, son netamente de DevOps, ¿ya? Entonces ellos configuran esas cuentas de servicio para realizar los despliegues transversalmente, no solamente de este repositorio, ocupan cuentas de servicio para todos los repositorios que ellos crean en GitHub, ¿ya? Entonces ellos tratan o ellos se encargan de configurar su cuenta de servicios propiamente tal. Y cuando nosotros pedimos un repositorio de Dataform, donde ya nosotros nos encargamos de pedir aparte las cuentas de servicios para que ellos lo implementen como CICD, claro, esa madurez de decir, ya, estos chicos van a ocupar clientes Dataform, este proyecto tiene que ser capaz de desplegar y, bueno, los líderes técnicos se harán cargo de pedirle los permisos BigQuery a dónde van a ingestar, dónde van a leer datos. Pero esa configuración nosotros no tenemos injerencia, ¿ya? Y cuando pasan este tipo de problemas, el equipo de seguridad, con el equipo de arquitectura, con el equipo de nosotros, tratamos de buscar el error, ¿ya? Pero en primera instancia son ellos los que tienen que resolver. Y en este caso puntual nos demoramos 3 semanas recién en hacer los despliegues de este repositorio que te estoy mostrando. Ahora, Arturo, de afuera es muy Entonces, fácil decirlo, pero perdóname ahí, ¿no debería ser bastante más estándar? Digamos, ¿difieren mucho los despliegues entre... Dale, yo creo que si me pregunta eso, Gastón, yo creo que sí, no hay un estándar de roles ahí va. de las cuentas de servicio. Ya, o sea, es como que yo te dijera, ya, Gastón, ¿qué tiene que tener la cuenta de servicio Claro, para que trabaje en Dataform? ¿Qué tiene que tener esta cuenta de servicio si va a trabajar con una API? ¿Qué tiene que tener esta cuenta de servicio en BigQuery? ¿Qué tiene que tener esa cuenta de servicio en Dataflow? ¿Ya? Que también ese otro tema que nos pasó, que hicimos también un pipeline de Dataflow en CICD y los roles son gigantes, o sea, son hartos roles que tiene que tener las cuentas de Dataflow. Entonces, también estuvimos un mes iterando con un repositorio GitHub de lo mismo y netamente temas de seguridad y madurez. No tenemos un catálogo claro. de roles asociados a qué tú vas a hacer o qué vas a realizar
con las cuentas de servicio. Estamos a prueba y error. Incluso aquí cuando estábamos trabajando, el chico de seguridad le dio admin a todo el proyecto para que yo pudiera desplegar. Fondo, le puso un cañón a algo que a lo mejor con una pistola de agua lo podía hacer. Esa es como la analogía, Sí, ¿ya? sí, Y ahora buenísimo. recién estamos afinando un poco los roles, o sea, estamos afinando un poco, ya de 10 que le coloqué, basta con 4. Ya, eso en pocas palabras, pero no hay una certeza, no hay como decir, mira, me faltó el user, el edit, el get, listo. Mm, No tenemos todavía esa certeza como equipo. está claro. ¿Ya? Y eso hace que se demore un poco los despliegues, sobre todo con servicios nuevos, ¿ya? Como bien decía Betty, Dataform y Composer no deben llevar ni siquiera 3 meses, ¿ya? Ah, Nos- No Entonces existe también como hay un un, perfilamiento de... Sí, entonces también tenemos una curva de aprendizaje, sí. es Gastón. natural eso, está bien, no es que hace un año que están... No, 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 ha sido muy cortito y hay unos dolores ahí que yo en otra sesión, en otra sesión tengo harto para llorar si quieren. Es difícil, es difícil. Antes que me olvide, tengo una pregunta medio que saco del tema, pero el tema de assertions, o perdón por mi inglés, que parece latín, pero sí, pero digo, el tema de calidad de datos, digamos, test unitarios y demás, eh, ¿cómo están, cuán maduros sienten que están? Se está, bueno, eso, assertion. A la, en general, o seguimos hablando por el lado de A la hora del Dataform, pipeline, Gastón. Arturo, para ambos, ¿no? Arturo y Betty, a la hora de los pipelines, ¿hay algún tipo de, eh, a medida que se van procesando los datos, bueno, cuando están entrando, por ejemplo, los datos RAW, antes, cuando se toman del origen, ¿hay algún tipo de chequeo de la calidad de los datos en cuanto a que las fechas sigan siendo las fechas, si hay algún registro que tiene una fecha nula que no debería y es clave, o viene mal formada, o vienen registros duplicados, o vienen fuera de rango, bueno, toda la historia esa, ¿no? De calidad de datos. Te voy a mostrar algo que nosotros hicimos como equipo. Eh, Nosotros, como migramos datos desde el core de AFP, uno de los problemas que teníamos era el tema de cómo migrar, ¿ya? Porque no había certeza de cuándo yo tenía que buscar la información desde el origen, ¿ya? Entonces, uno de los problemas, sin ir a la calidad de datos todavía, era la descuadratura que teníamos a la hora de llevar los datos a GCP, ¿ya? Tenemos un área que administra el core de la FP, que está en OSI en este caso, está en otra nube, está en la nube de Oracle, Mm, ¿ya? Entonces, nos hemos acercado varias veces con estas personas para entender un poco el comportamiento de las tablas. Ya, oye, cuando yo tengo que buscar esta tabla, porque obviamente hay tablas que son de negocio y no es llegar y buscar, no sé, a tal hora y traerme la información. bien, ¿Ya? Entonces hicimos ese levantamiento y a prueba de error hemos llegado como ciertas lógicas que nos permite ahora, después ya casi de un año, tener una cierta certeza de que los datos están cuadrados a nivel de Q, ¿ya? A nivel de Q, a nivel de cantidad, o sea, lo que yo tengo de la tabla tan de saldos hasta finales de marzo, si hay 10 yo tengo que tener 10 en GCP, ¿ya? Y esa es la primera línea de fuego que nosotros tenemos. Entonces, para eso, nosotros nos creamos un monitoreo, ¿ya? Un monitoreo que nos hace un conteo de Q y también de otros campos más. Y definimos una tabla struct, ¿ya? En una tabla struct, por ejemplo, la tabla de saldo, yo puedo definir el Q, yo puedo definir el monto, yo puedo definir el KPI que yo necesite para estar con la certeza de que la tabla que yo tengo en el core y la que tengo en GCP se comporten de la misma manera. También se puede agregar calidad, Gastón, pero nosotros empezamos con la cuadratura de información. Entonces, mira, te voy a mostrar la tabla como es. Eh, Esto es una Cloud Run que corre todos los días a las 9 de la mañana. ahí te iba a Nosotros preguntar. creamos, No sí, está dentro del nosotros hacemos pipeline ese la, análisis, está por no, asincrónico. Ok.
está asincrónico porque primero tiene que migrar con Data Fusion todas las tablas, ¿ya? Una vez cargada la información, corre esta Cloud Run antes de un inicio de elaborar fuerte, antes incluso de que se gatillen los productos de datos, ya a las 9 ya nos está diciendo, amigo, usted va bien, amigo, usted va mal. Y Perfecto. ahí tenemos un delta de tiempo para maniobrar y decir, chuta, tenemos que re-ejecutar un pipeline, esta tabla no quedó bien, etcétera. Entonces, deja mostrarte la tabla, que muevo mucho las manos y no, no, no No, no. muevo el mouse, así que voy a ir para allá. Nosotros tenemos un dataset de log, ¿ya? Claro. Y esta es la tabla en cuestión, ¿ya? Que se llama Operaciones, Cuadratura, Migración, Log Diaria, ¿ya? Y esta tabla va a existir en cada dominio de datos donde yo migre datos o tablas, ¿ya? Desde el core, en SQL, Server o donde sea, ¿ya? Entonces yo cuando la consulto y quiero saber, por ejemplo, cómo están los datos el día de hoy, ¿ya? Esto lo hacía un compañero de manera manual, pero ahora ya lo llevamos a Blue Run. Entonces, si yo consulto la fecha de hoy, por ejemplo, esto vendría siendo 2026-04-01. Nosotros tenemos aquí nuestro monitoreo. Entonces, al lado izquierdo están las tablas como se llaman originalmente desde OSI o de Oracle, ¿ya? Mm, El nombre de la tabla en GCP, las dimensiones, si te das cuenta, esta tiene dos dimensiones y este campo es un struct, ¿ya? claro. Tenemos en lo que es el count y la suma de saldo. Ya esta tabla es súper, es uno de los corazones que tenemos, que es la saldo en movimiento, que son los saldos de los clientes de sus productos. Ya, entonces es vital de que esté cuadrada tanto en saldo como en Q, porque en el fondo te mueve mucho los KPI, sobre todo de segmentación de los clientes. Claro. ¿Ya? Y otras tablas más que son relevantes porque ya hay procesos que se están alimentando. Perfecto. ¿Ya? Y aquí te va diciendo, por ejemplo, aquí te puse un ejemplo, un no ok, ok, y eso nos permite un poco tener la alarma y decir, chuta, tenemos que hacer algo, ¿ya? Y acá obviamente tenemos nuestros campos de auditoría, ahí está el nombre del proceso o el nombre de la clone run que está corriendo, el periodo, la fecha de inserción, etcétera. ¿Ya? Ese es como eso lo va a ver en todas las tablas que nosotros trabajamos. Esto Pero con... esto es como nuestra primera aproximación de calidad de datos, por lo menos por el lado de la migración. Obviamente hay un área de gobierno de datos que vela posteriormente una vez migrada la información, pero nosotros estamos haciendo más una calidad de migración, si lo puedo decir así, que una calidad de datos como tal. Esto es igual se puede extrapolar a varias cosas más, o sea, esto es netamente Python, tú puedes validar, no sé, consistencia de información, a lo mejor del Q de la tabla tú tienes un periodo no menor de que hay datos que no tienen una fecha en concreta, ¿ya? Y eso me permite saber que es un registro que a lo mejor en operaciones se agregó a la mala, que estaban haciendo pruebas, que es un dummy, entonces que no es una data que a lo mejor se comporte como una operación o en un área productiva en este caso. Entonces, esta ha sido como nuestra primera aproximación y la que nos da cierta tranquilidad al momento que se ejecuten los productos posteriormente. Incluso ahora vamos a tener las fugas que se ejecutan a las 12 del día, ya no está pidiendo negocio que se ejecuten a las 9 de la mañana. ¿Ya? Entonces, también nos obliga un poco que esto sí o sí tiene que estar presente y también nos obliga a automatizar mucho mejor también las migraciones para que no nos comamos la mañana netamente monitoreando, porque en el fondo a medida que vamos creciendo, los productos de datos se necesitan más temprano Claro. y por ende no puede haber ese choque de que, oye, estoy recién monitoreando y validando que la data está correcta y de aquí en adelante yo te puedo ejecutar un producto que a lo mejor un gerente o un área necesita tener nociones antes de la hora de almuerzo.
¿ya? Y yo creo que ese es como parte del desafío que tenemos también de pulir las migraciones, porque como te comentaba en la sesión anterior, nosotros trabajamos netamente con Data Fusion y BigQuery, o sea, así partimos. Teníamos un martillo y un clavo nomás. Entonces, al tener el martillo y el clavo, nosotros tenemos migraciones también que llegan a tres capas. Entonces, tú tienes tres pipelines por una tabla, ¿ya? Para la migración. Entonces, una migración que te puede costar 4 minutos realizar, ahora cuesta 16. ¿Por qué? Porque la arquitectura de datos que tenemos actualmente me obliga a pasar por las tres capas. Ahora bien, en este tiempo, y arquitectura también ha definido eso, cuando es una migración donde no existe ninguna transformación de datos, ya llega a la capa cruda. Entonces estamos hablando de un único pipeline de data fusion. Y eso también te ganas en los tiempos y este monitoreo incluso podría irse mucho más temprano, ¿ya? 8:30, por ejemplo, o 8:15, dándole un poco de delta a aquellas tablas que son más pesadas, ¿ya? Así que por lo menos ahí, Gastón, hemos ido avanzando por ese camino. Entendemos nosotros que también la calidad de datos, bueno, ahí tenemos que apegarnos mucho a lo que define gobierno de datos como tal, pero nosotros nos tratamos de asegurar de que por lo menos el Q de datos que nosotros utilizamos para nuestros productos sea lo mismo que lo que esperan negocio, porque ellos también tienen acceso al core de la FP y también puedes validar fácilmente que la data a lo mejor no es la misma o no. ¿Mm? Arturo, varias preguntas. Cuando hablan de migración, no es de una única vez, ¿no? Estamos hablando que estos chequeos se hacen a diario, no es una migración. O sea, no tengo Exacto. que pensar en que están migrando de una plataforma a otra. No, es la ingesta No, no, diaria. no. En ingesta diaria. Tablas transaccionales que nosotros tenemos que migrar, perdón, el N-1 todos los días. Bien, ¿Ya? bien. Entonces, lo que se chequea es que a nivel entidad haya integridad tanto en count como en suma, ¿sí? De mínima. Dependiendo de cada tabla, solamente a veces el conteo o el Q y otras tablas que son como más específicas, como la hace resalto de movimiento, claro, montos, etcétera. Por eso nosotros dejamos este campo struct porque nosotros pudimos Claro. poner distintos KPI dependiendo de lo que el negocio nos diga validar. También ahí es un trabajo en conjunto con negocio porque ellos conocen mucho mejor la tabla que uno, ¿no? Pero el tema de rangos, por ejemplo, en distintos campos, o campos de tipo entero, o campos Sí, no, fecha, eso eso totalmente, todavía todo no es hay de nada. nosotros. Ok, no hay calidad de datos en ese sentido. Hay definiciones de gobierno de datos, por ejemplo, con los root, hay definiciones respecto a cómo tenemos que conformar. Gobierno de datos también es un área que está en maduración, Ok, ¿ya? Entonces, yo no te puedo decir que tenemos como 20 reglas que nosotros tenemos que cumplir para transformar cierta información, no hay. ¿ya? No, no hay, se está trabajando. Ok, ok, perfecto. Ay, tenía una que me... una cosa, me hace mucho ruido en las primeras reuniones del tema de que por Terraform, o sea, que vos no, digamos vos, tu equipo, o el equipo de ustedes, no pueden crear tablas, ¿no? Que en realidad las crean a través estoy bien, ¿no? En QA y en Terraform. Sí, producción. sí, En Terraform. Dev nosotros tenemos la potestad de crearla sin problema. Claro. Solo en Porque Dev. Pero ¿cómo lo ven eso? ¿Lo ven natural o soy yo solo que Oh, lo... No, no. ahí sí que nosotros sufrimos con eso. Claro, porque me parece mucho más natural. Aparte, creo que en la primera reunión alguien de cloud o algún arquitecto habló de data mesh. eh, no sé, no me estoy... El gobierno de la creación de datos en Debian y producción lo maneja otra área que es ingeniería cloud. Bueno, ahí ya no nos puede ayudar exactamente, pero a través de la creación de tickets y ellos lo gobiernan a través de Terraform. Entonces, para nosotros implica que le demos la estructura o el esquema,
previamente, además con un montón de aprobaciones previas. Hoy hay un ruido que no sé de qué. Ahí está. Con un montón de aprobaciones, inclusive ahora cuando mandamos a crear, a QA aumenta y a producción aumentan las aprobaciones. O más que aprobaciones, ahora están pidiendo ciertos requisitos. Janet. Yo no entendí la pregunta, Gastón. Es si nosotros vemos factible que las tablas se creen por otro equipo. Ah, No, esa es la pregunta. si yo lo veo como un dolor que tengan que pedirle a otro equipo un artefacto, digamos, por decirlo en términos de arquitectura, ¿no? Tan, digamos, esencial para un equipo de ingeniería como una tabla, digamos, ¿no? O sea, no es que están Mira, pidiendo, no sé, un clúster de Dataproc y bueno, ahí yo te entiendo, pero digo, ¿por qué esto? Eso, yo entiendo y te voy a dar mi opinión muy en lo personal y puede que los chicos de hecho discrepen conmigo porque ellos son los que están más en el día a día. Yo aquí lo que veo es que la forma en que se hace, porque son equipos diferentes, porque no tenemos recursos asignados, eso es la traba. Yo no veo mal que lo hagan ellos, porque los ambientes de producción son comunes a toda tecnología. Imagínate si a cada uno le dan permiso para crear tablas. Yo eso creo que no es viable, porque son muchos equipos, todos trabajan sobre un mismo ambiente, no tienen las mismas buenas prácticas todos. Entonces, ahí yo entiendo por qué esto tiene que estar gobernado. Lo que para nosotros sí es un dolor, que como esa persona no pertenece a nuestro equipo, yo le tengo que pedir servicios. Entonces, claro, a lo mejor sus tiempos no son los claro. mismos que los míos, pero además es la misma persona para 5 equipos. Entonces, obvio que no tiene el timing que nosotros necesitamos. Es mi percepción. Sí, y me hace ruido porque hay un tema de dominio, ¿no? Porque digamos, aparte primero de idoneidad, ¿no? Porque si se crea una tabla, ¿qué sabe el ingeniero sobre esa tabla, ¿no? O sea, en serio, o sea, acá entre nosotros, ¿no? Digo, nada, ¿qué valor agrega él aprobando o no aprobando un diseño de una tabla? Porque no creo ¿qué va a decir? No, miren, acá están usando Big Int. Es que, espérame, pero ¿quién? ¿El ingeniero Cloud? Claro, ¿quién es el que manda el Terraform? No, él no verifica eso, él no verifica eso. El que debe verificar el diseño debería ser arquitectura. Yo creo que no es así, no lo hace. De hecho, Arturo me puede ayudar ahí. Ahí dale Arturo. Ellos Sí, no dan las mira, directrices. disculpe, Janet. Ahí Gastón, ¿cuál es el ejercicio o qué es lo que se está haciendo ahora? Como tú bien dices, el ingeniero Cruz no tiene idea de lo que se está creando, pero sí hay validaciones en el flujo. Cuando yo mando a crear una tabla, ¿ya? Con la metadata, con la descripción, con el tipo, con el estándar, etcétera, ese ticket llega y hay una aprobación de gobierno de datos, ¿ya? Que ven, oye, se quiere hacer un ticket de una tabla y se quiere crear en tal dominio. Y luego de eso también hay una aprobación de arquitectura, ¿ya? Y después de esas dos aprobaciones, recién el ingeniero Cloud gatilla el Terraform. Pero perdón Arturo, ahí debatamos un cachito esto. Si no puede ser por un merge request y que haya probadores de ese merge request, ¿o no? ¿Por qué tiene que ser por un ticket? Porque se supone que todo el despliegue a producción se hace a través de código, ¿verdad? Sí, pero ese repositorio no lo administramos nosotros, Es que Gastón. eso es lo que digo. ¿Por qué no lo administran ustedes? Que les den dependencia y no se... Es que es debatible y aquí podemos entrar a un debate. A mí me gustaría que, por ejemplo, y esto es lo personal, y a lo mejor ahí yo tengo mucha diferencia con Yannick con lo que dice, que esa persona sea parte del equipo, Claro. que él administre Eso nuestro sí, Terraform y él y sea un poco más fluido, que no pase por la tiquetera en el fondo, Claro. ¿ya? eso sí, Sí. Eh, es el tema. Sería genial. Pero sí. sí, En aquí podemos mayúscula. tener Pero no distintas nosotros con visiones. roles de... No, Nah, no, no. Es que aparte ese despliegue no lo hace una persona individual. Me refiero a que entiendo que si es por Terraform se hace a través de un pipeline, ¿no? Y hay un runner de exacto, GitLab o GitHub que va y lo exacto. ejecuta y Sí, toda la Tal historia. Así cual, que no es tal cual. que...
Pero de pronto hay un cuello de botella y una dependencia sobre alguien o un equipo que no agrega valor, porque la verdad no agrega valor. No, no es que hace Sí, algo. pero igual se entiende, es que hay parte y parte, Gastón. A mí me gustaría una persona que estuviera aquí en el equipo y no sé, en una tabla se crea en 2 minutos, Mm, ¿ya? Pero también entiendo, y ahí poniéndome un poco en la vereda del frente, de que son distintos equipos que trabajan en los dominios de datos. Entonces, la administración del Terraform se hace muy delicado, ¿ya? O sea, para mí no cualquiera también tiene que tener acceso a ese repositorio y desplegar lo que se le ocurra, ¿ya? ok. ¿Por qué? Porque nos ha pasado de que han habido malas prácticas donde han borrado tabla en producción, porque su IAN tiene mucho más roles que de lo que tiene que tener, y al momento de desplegar en Terraform, botas todos los tickets de ese dominio porque se dan cuenta que la versión que hay en el proyecto es diferente a lo que tiene el chico en GitHub, ¿ya? O sea, la estructura de la Ok, tabla ok. asume de que esa tabla no existe, entonces se rompe todo, ¿ya? Listo. El ideal, claro, que sea parte del equipo, pero también hay un poco de ese peligro de que a lo mejor el principal que lleva el Terraform versus este chico que está en mi equipo, choquen y bueno, y eso hace que detengan todos los tickets que quieren crear tablas en ese dominio de datos. No quiero, ¿Cachai? perdón, sí, 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 te entendí perfecto y no quiero tener razón porque aparte por ahí ni la tengo, pero ese a lo sumo es un aprobador más y que aprueba el merge request y no es que cualquiera puede hacer cualquier cosa, sino va a intentar hacer cualquier cosa y alguien lo va a parar, pero no importa, está bien. Se nos fue Sí. el tiempo, no sé si me querés comentar algo más del repo, me quedó todo bastante muy súper claro, pero no sé si querés agregar algo más. Yo creo que nos quedamos cortos de tiempo, Gastón, porque te iba a mostrar el de Composer. Uf, Y yo creo que ese es también un tema, por lo menos el que viste de Dataphone, tú supiste lo bueno y lo malo, sí. no es un Oh, yo tengo despliegue dolores ahí, dolores ahí tan... ¿Tienen más con el tiempo? ambiente compartido. Yo encantado, pero yo no les quiero sacar más tiempo, pero ustedes ya tienen otra cosa Sí. y como ustedes quieran, ¿eh? No sé, Janis, qué le parece, yo creo que sería buena en otra sesión, porque creo yo que igual nos vamos a Sí, extender con la, sí. con la Sí, explicación de ahora. agendemos otra, agendemos otra. Mm. Agendemos Yo lo que no otra quería porque, perder esta porque el tiempo del proyecto es corto. Entonces, si no lo teníamos hoy, nos va quedando poco. Ellos de hecho no van a estar, tienen feriados mañana y pasado. Ya tiene que ser la semana siguiente. Por eso esta no la quería cancelar, aunque yo no pudiese estar, pero agendemos otra. ¿Mm? Sí, Perfecto. Igual que ¿cómo es? Cada reunión de estas son 3 horas, dos mías después para procesar. Ah, Pero, sí. yo sueño con una etiquetera en donde uno esté trabajando y de pronto no tiene acceso a un asunto y va y ¡paf! Se gatilla una ventana en donde yo voy y de manera predefinida accedo a lo que necesito y llega un ticket al área correspondiente y todo lo restante sigue un flujo detrás. Así lo sueño yo. no, que no es muy, muy loco. Perdón, Arturo, estás compartiendo, ¿eh? Yo igual te lo digo por las dudas, no, Claro, no vi yo nada, así lo pero sueño. está perfecto. Bueno, ya, gracias. no, no, perdón. No vi nada igual, Lo pero... sueño. Y Ah, sí, no, no, sobre no todo hay nada yo... que ocultar. No, claro. Yo laburé mucho en una empresa anterior donde todo lo que era pedido de roles era automatizado y era una hermosura eso, porque uno pedía, Ay, ojalá. obvio que había un Yo así lo sueño. esquema de buen fin de Ceci, felices Pascuas. ¿Cómo es? Y nada, había un esquema de aprobación, obviamente, ¿no? No es que yo pedía cualquier cosa y me lo daban, pero ya estaba todo predefinido, ¿no? Eso. Era un problema cuando teníamos un rol nuevo en GCP, porque el esquema de dada de alta de ese rol sí que tardaba y a veces, muchas veces pasaba que había que pedir eso, algo nuevo, ¿viste? No sé, Vertex, no sé, un nuevo conjunto de permisos de Vertex y bueno, darlo de alta por ahí tardaba un mes, pero una vez que quedaba el rol dado de alta, era self-service, digamos, quedaba nada, le llegaba, lo pedía cualquiera y estaba un esquema de aprobador, su jefe directo, y después alguien de ciberseguridad. Pero bueno, de a poco. Algo así.
Algo Sí, así es lo que yo de repente imaginaba. Por ejemplo, llego a una parte, simplemente no tengo el permiso, hago la solicitud ahí mismo claro. y llega un ticket de manera automática y de pronto por detrás ya, obviamente, si hay que complementar, por supuesto, se complementa con otras cosas, pero no tener que estar como ingresando un tremendo panel con todas las cosas predefinidas antes, los mismos... ahora está un poquito mejor el tema del ServiceNow, donde uno ingresa al proyecto y se precargan ciertas cosas, pero acá hay que estarlas tipeando todas de nuevo, cada vez que ingresa uno un ticket, por ejemplo. Mm, bueno, bueno. Es, Y sí, es soy difícil. muy soñadora, parece. Soy muy soñadora, parece. No es fácil, no es fácil. Sí, Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Con un gusto hablar con Oka, ustedes, la verdad. listo. Buen fin de semana y felices Pascuas. Vale, gracias. Cuídense, Listo, Gracias. chao. Ahí, cuídense. Gastón, envíenme ustedes entonces opciones para la semana siguiente y agendamos. Dale, ahora le digo a Ceci. Un abrazo, Muchas gracias. por favor. Chau, chau.